Buenas noches, mi nombre es Carlos Orlando Rico González, como lo presento en mi cédula de ciudadanía. Pertenezco al CEAD Sogamoso, a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Vamos a hacer la explicación del ejercicio número 5 del área de física general. El enunciado dice: un explorador queda atrapado en una tormenta de nieve en el que la nevada es tan espesa que el suelo no se puede distinguir del cielo. Mientras regresa al campamento base, se suponía que debía viajar al norte 5.58 kilómetros, pero cuando la nieve se despeja descubre que en realidad viajó 7.54 kilómetros a 58 grados al norte del este. Presente el procedimiento paso a paso. Con base en la anterior información, responda a las siguientes preguntas. Eh, las preguntas son estas que aparecen acá, son más de abajo. Vamos a mirarlas. Entonces dicen: ¿qué tanto debe caminar para volver al campamento base? Y la segunda pregunta es: ¿en qué dirección debe viajar ahora para llegar al campamento base? Presente su respuesta con respecto al semieje positivo. Respecto a estas preguntas, entonces empezamos a graficar. Entonces en la gráfica mostramos el vector A nos representa la magnitud 5.58 kilómetros y está a 90 grados. Este sería el punto 0,0, 0 en X, 0 en Y, sería la base a donde tiene que llegar el explorador, y el punto 0, menos 5,58 kilómetros sería donde se extravió. Entonces tenemos el vector A que nos representa lo que tenía que caminar el explorador para llegar a la base. El vector B nos muestra los 7.54 kilómetros que avanzó y a 58 grados al norte del este. Acá están representados los 58 grados al norte del este con respecto a este eje que hacemos invisible para poder calcular los 58 grados. Acto seguido, conseguimos el vector C, que es el vector respuesta, que sería lo que tiene que caminar desde la finalización del vector B hasta el punto 0,0, que es la base a la base donde tenía que llegar el explorador. Bueno, para hallar el vector C, entonces primero hallamos las coordenadas del vector A y del vector B. Para ello, en X, para hallar las coordenadas en X, entonces multiplicamos la magnitud, que es 5.58, por el coseno de 90 grados, que es el ángulo que tiene este vector. Esto nos da una coordenada en X de 0. Para las Y, para las abscisas, utilizamos entonces multiplicamos los mismos menos 5.58 por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados nos da 1. Entonces tenemos que para el vector A sus coordenadas en X son 0 y sus coordenadas en Y son menos 5.58. Continuando con el procedimiento, ahora buscamos las coordenadas en X y en Y para el vector B. Entonces tenemos que las coordenadas en X del vector B es igual a la magnitud por el coseno de los 58 grados, que es la inclinación que tiene el vector B. Multiplicamos coseno de 58 a 0.53, lo multiplicamos por la magnitud 7.54, dándonos 3.99 en el eje de las X. Para el eje de las Y, entonces multiplicamos 7.54 por el seno de 58, dándonos el seno de 58 0.85, lo multiplicamos por 7.54 y nos da 6.41. Entonces tenemos que
En el eje X el vector B es 3.99 y en el eje Y es 6.41. Ahora hallamos el vector C o vector resultante que se halla de sumar en las coordenadas en X y las coordenadas en Y de los vectores anteriores. Entonces empezamos a sumar. Entonces las coordenadas del vector A en X más las coordenadas del vector B en X ya las teníamos arriba. Entonces las coordenadas de A en X es 0 y de B es 3.99. Entonces nos da un resultado de 3.99 kilómetros. Lo mismo hacemos para las coordenadas Y. Entonces tenemos menos 5.58 más 6.41, dándonos un total de 0.83 kilómetros. Ahora hallamos la magnitud del vector. Entonces decimos que C es igual a la raíz cuadrada de 399, las coordenadas en X al cuadrado, más las coordenadas al cuadrado. Acá las tenemos. Realizamos la operación, llevamos al cuadrado, 3.99 cuadrado da 15.92 kilómetros cuadrados, 0.83 nos da 0,69, realizamos la suma, nos da 16.61, le sacamos raíz cuadrada y tenemos que la magnitud del vector C es 4.07 kilómetros. Proseguimos a hallar el ángulo del vector C, el cual se saca con la expresión tangente a la menos 1 de las coordenadas en Y del vector C dividido en las coordenadas en X del vector Y. Entonces acá tenemos las coordenadas, realizamos el reemplazo, las coordenadas en Y 0.83, las coordenadas en X 3.99. Realizamos la operación, nos da 0,20, sacamos tangente a la menos 1 de 0,20, nos da un vector de 11.31 grados. Para entonces contestar las preguntas, ¿qué tanto debe caminar para volver al campamento base? El explorador debe caminar 4.07 grados para volver al campamento. ¿De dónde sacamos este 4.07? De la magnitud del vector C, que es el vector resultante. Ahora, ¿en qué dirección debe viajar ahora para llegar al campamento base? Presente su respuesta con respecto al semieje positivo positivo horizontal. Entonces tenemos que el ángulo que nos dio el vector C o vector resultante es 11.31. Le sumamos los 180 grados del semieje positivo horizontal, dándonos un resultado de 191.31 grados. Entonces, por último, dando respuesta a la pregunta B, el explorador debe viajar con una dirección de 191.31 grados con respecto al este o al semieje positivo horizontal. Para comprobar el ejercicio, se denota el procedimiento realizado en GeoGebra. Lo vamos a realizar. Entonces tenemos que el vector A es igual a 5.58 kilómetros con una inclinación de 90 grados. Lo ubicamos, vamos a configuración, en posición, entonces en origen le damos menos 0, que sería en X, y en el eje Y sería menos 5.58, serían las coordenadas. Observamos y ya nos queda el vector A, que es lo que se tenía que desplazar nuestro caminante para llegar a la base. Entonces vamos ahora a representar el desplazamiento que hizo. Entonces este es igual
a 7.54 kilómetros con una inclinación de 58 grados. Entonces vamos también a colocar la posición en el mismo lugar del anterior vector. Nos da el desplazamiento que realizó nuestro caminante. Ahora representamos como vector C la trayectoria que tiene que hacer para llegar al destino. Entonces tenemos que es 4,07 con un ángulo de 191.31 grados. Listo. Debemos tener en cuenta que este vector resultante o vector C debe partir, entonces lo vamos a ubicar donde finaliza el vector B. Entonces las coordenadas son 3.995 utilizando 4 cifras significativas y 0.814. Damos enter y miramos que obtenemos el vector C para llegar a nuestro destino final. Muchas gracias a la atención prestada.